¿sí? Bueno, ahí están mis estudios. Y vamos a plantearnos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es audiología ocupacional? Quisiera, por favor, que levanten su manito. ¿En algún momento han escuchado este término? O quizás han escuchado de las famosas audiometrías, ¿no? Quisiera saber, a ver, si pueden levantar la manito y poder conversar un poco, o tienen una previa experiencia al respecto. Quizás pueden escribirlo en el chat. ¿Han escuchado alguna vez de las audiometrías ocupacionales, de la audiología ocupacional específicamente? ¿Nadie? Al menos algo. Bien. Supongo que no han escuchado porque no veo ningún comentario, ¿no? Bien. La audiología ocupacional está enfocado específicamente de por sí, ¿sí? A ver, por acá hay una respuesta, creo. Sí. Ya se centra en la salud auditiva, tiene algo que ver, tiene algo que ver. Muy bien, entonces vamos a especificar qué es, ¿no? ¿Qué nos dice la bibliografía? ¿Ya? ¿Qué nos dice? Vamos a ver el temario en primera instancia que vamos a abarcar, la definición, la anatomía y fisiología del oído, que es el protagonista de todo el desarrollo de la audiología, de la audiometría también, el sonido, el ruido, la vía aérea, que es la vía ósea también, procedimiento para la preevaluación, la otoscopía, ¿sí? Y la logoaudiometría, ¿ok? Son, digamos, conceptos importantes que ustedes deben conocer, acompañado obviamente de la técnica, cómo es que se realiza. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta sesión específicamente? Pues que el estudiante debe haber internalizado todos los conceptos básicos con respecto a audiología ocupacional y el reconocimiento de tipo de audiometrías. Si ustedes en algún momento como licenciados van a trabajar en una área específica, tienen que saber, si van a trabajar en una empresa, tienen que conocer, saber leer las audiometrías, ¿no? Si van a realizar audiometrías, tienen que saber realizarlas adecuadamente y conforme a lo que dice la norma. ¿Ok? Obviamente, ustedes cuando entran a un puesto de trabajo, ¿no? Supongamos ya, te vamos a contratar para que tú realices la audiometría. Perfecto, pero necesitas tú una capacitación, porque no en todos los trabajos el sistema es igual, ¿no? Algunos manejan de manera manual, otros manejan el sistema propiamente digitalizado, ¿no? Entonces, todo eso necesitas. ¿Cómo es la dinámica? Se llama el paciente, qué es lo que se tiene que hacer. Tengo que estar al día con respecto a los procedimientos, todo ello, ¿no? Porque no en todas las clínicas ocupacionales se trabaja igual. En algunas clínicas puede ser que solamente evalúen hasta la frecuencia 6000, otros sí evalúan frecuencia 8000. Algunos evalúan vía ósea solamente hasta las 6000, ya no abarcan 250 ni abarcan 125, o sea, hay varios puntos, ¿no? Y para eso necesitan ustedes, como en todo trabajo, tienen que llevar una capacitación previa. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir qué es la audiología ocupacional. Nos dice que es aquella, ¿sí? Es aquella disciplina de salud que estudia, atiende y propone soluciones a problemas auditivos, ¿sí? Nos encarga de identificar, de diagnosticar también y obviamente buscar una solución al respecto. Bien, tiene vertientes profesionales y dentro de estas vertientes está enfocada lo que habían mencionado, específicamente la parte médica, tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con cómo es que está la persona que está siendo evaluada, si está bien o está mal, ¿no? Todo al respecto propiamente a la otoscopía, la audiometría, la logoaudiometría, los enmascaramientos, etcétera. Luego viene la técnica, ¿sí? Es el procedimiento por el cual, ¿sí? Se ejecuta la audiometría específicamente, ¿no? ¿Cómo es que tengo que ejecutar? Y obviamente mi personal, mi profesional de la salud tiene que estar capacitado al respecto, ¿ok?
Y la parte preventiva, la parte educativa, ¿sí? Cuando tú estás en una empresa, tienes que educar al trabajador para que se proteja cuando esté expuesto a ruido laboral, ¿sí? ¿Y cómo es esa protección? Utilizando sus audífonos, sus tapones auditivos, utilizando eh, este, eh, utilizando todo aquello mecanismo que te ayuda, ¿sí? A contrarrestar, a disminuir esa exposición a ruido laboral, ¿sí? Sus tapones auditivos es importantísimo, mayor a 80 decibeles, ¿sí? Ya tiene que utilizar el tapón. Muy bien, entonces nosotros también tenemos que conocer la anatomía y la fisiología del oído, ¿sí? Por eso es muy importante, por eso es que yo siempre manifiesto que una persona, el profesional que tiene que tomar la audiometría, tiene que ser una enfermera o enfermero, un profesional, pero lamentablemente muchas veces el personal es, digamos, reemplazado por un personal técnico que quizás no tiene la base científica que nosotros tenemos como profesionales. Entonces sí tenemos que enfocarnos, porque a nosotros nos explican cómo es el mecanismo, ¿no? Tenemos una base científica. Bien, entonces solamente vamos a recordar, porque esto ya lo hemos estudiado en el pregrado cuando hemos llevado anatomía, ¿verdad? O fisiología. Y el protagonista acá es el sistema auditivo, ¿sí? El sistema auditivo es un conjunto de órganos, estructuras, ¿sí? Procesos que lleva a cabo procesos fisiológicos de la audición y importantísimo, ¿ah? Importantísimo. El oído, ¿sí? El oído interno se encuentra detrás de el hueso temporal, específicamente detrás del hueso temporal. Así que hay que tener bastante específicamente, ¿sí? Atrás de nuestra apófisis mastoide, ¿sí? Entonces ustedes, por favor, ¿sí? Pueden observar en la parte de atrás de su orejita, ¿dónde queda la apófisis mastoide? ¿Dónde queda la apófisis mastoide? Acá atrás, ¿verdad? Ahí queda. Entonces hay como un huesito que está al lado y más arriba está el hueso temporal. Todo esto involucra, pero precisamente en la apófisis mastoide. El hueso temporal también es importante porque si hay un golpe a nivel de este huesito, también puede llegar a producir un daño auditivo, ¿sí? Pero primero mi apófisis mastoide. Y toda la estructura interna del oído está ahí, ¿ok? Bien, continuamos. Dentro del oído sabemos que se desarrollan diferentes procesos y dentro de esos procesos vamos a encontrar el proceso neumático, que es cuando ingresa, ¿sí? El sonido mediante ondas y es captado por las vellosidades de de nuestro conducto auditivo externo, ¿sí? Es captado y conducido, ¿sí? ¿Hasta dónde es conducido? Hasta la membrana timpánica, ¿no? O hasta el tímpano que le llamamos, ¿verdad? La membrana timpánica ejerce todo un movimiento de vibración, se mueve, que a la vez desencadena todo un movimiento, ¿sí? De esta onda, desencadena el movimiento de los huesecillos del oído, martillo, ¿verdad? Yunque y el estribo finalmente hasta llegar a la ventana oval, ¿no? Ahí se ven ustedes o pueden observar las estructuras, dándose el proceso mecánico. ¿Por qué mecánico? Porque se produce el movimiento, se dan cuenta en cascada, ¿no? Se da el movimiento. Y posterior a ello, como la ventana oval está, digamos, pegada, ¿sí? Pegada específicamente hacia el caracol, va a originar que este caracol, ¿no? Dentro de ellos se dé un proceso, van a secretarse ciertas sustancias, ¿sí? Donde se van a producir procesos hidráulicos y eléctricos. ¿Por qué? Porque genera, como su mismo nombre dice, ese proceso genera electricidad, ¿sí? Hasta llegar al nervio auditivo específicamente. Y es donde se produce que nosotros escuchemos, ¿sí? Es todo ese mecanismo, ¿no? Bien.
Entonces, para eso nosotros tenemos que, todo ese proceso tenemos que orientarnos hacia la acústica fisiológica. ¿Y en qué consiste? El protagonista, ¿quién es en este caso de la acústica? Es el sonido, ¿sí? Que es una alteración física que es definido también como una perturbación de un medio, se produce por el movimiento vibratorio, posee masa, es elástico, ¿sí? Digamos, en sólido, líquido y gaseoso, y no se propaga en el vacío. Por eso es que ustedes en algún momento, no lo sé, quizás han visto que aquellos cantantes que están dentro de una cabina, ¿no? Está todo cerrado, está todo hermético, ¿sí? Para que ese sonido no salga específicamente. Y generalmente cuando tú entras ahí, el sonido se queda atrapado, ¿sí? No va más allá, ¿no? Entonces es necesario, digamos, tener en cuenta todo ello. Y para eso nuestro consultorio, ¿sí? De audiometrías tiene que ser hermético, tiene que ser cerrado, no puede haber ventanas, no puede estar expuesto a ruido para que no interrumpa la toma de audiometría, que tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Bien. Otras características que tenemos del sonido y que vamos a tener en cuenta cuando realicemos la audiometría, ¿sí? Es la frecuencia, que su unidad es el tono expresado en hertz, y la intensidad, que su unidad es el volumen expresado en decibeles. Ya lo vamos a ver en el audiograma, que es un audiograma universal, y lo van a ustedes a visualizar. ¿Dónde ubico los hertz? ¿Dónde ubico los decibeles? Muy bien. También tenemos que tener en cuenta y lo ubicamos las frecuencias. ¿Qué es la frecuencia? Nos dice que es la magnitud que mide el número de repeticiones en una unidad de tiempo, ¿sí? Es el ciclo por segundos, el número de ondas en una unidad de tiempo, ¿sí? Este ciclo va a permitir también cómo es que nosotros lo captemos, si lo captamos o no lo captamos al momento de la evaluación. ¿Qué características tiene la frecuencia? Lo vamos a ubicar también en nuestro audiograma. Encontramos los hertz, ¿sí? Normalmente lo que escuchamos, ¿sí? Es entre 20 a 20.000 hertz al nacer. Ya luego cuando vamos avanzando de edad, va disminuyendo, se acorta esa capacidad de escuchar, entre 40 a 12.000 hertz. Normalmente nosotros cuando nos comunicamos está entre los 250 a 4.000 Hz, ¿ok? Y el mayor daño producido por ruido, específicamente laboral, y es pregunta también de examen, empieza en los 4.000 Hz. La primera frecuencia que cae es la frecuencia 4.000. Luego arrastra la 3.000, luego arrastra la 6.000. ¿Ya? Entonces es la primera frecuencia que cae. Eso debemos saberlo. Cuando un trabajador está expuesto a ruido laboral, la primera frecuencia que cae es la 4.000. Muy bien. El monitoreo audiométrico también se puede realizar, se hace entre las frecuencias 500 y 6.000, ¿no? Y también normalmente nos dice, escuchamos, al igual que en la naturaleza, en la frecuencia 1.000. Tenemos altas frecuencias, bajas frecuencias, ahí como pueden visualizar, en la alta frecuencia las ondas son consecutivas, rapiditas, ¿no? El tiempo es corto, mientras que en las ondas de baja frecuencia las ondas son más espaciadas, más amplias, ¿no? Muy bien. Ahí más o menos para que ustedes vean, ¿no? Miren, la acústica entre 20 y 20.000 Hz, los infrasonidos menos de 20 Hz y los ultrasonidos mayor a los 20.000 Hz. ¿Quiénes escuchan así? Vamos a ver. Miren, ahí está. Menos de 20 Hz, los infrasonidos, los elefantes, los topos. Y mayor a los 20.000, ahí están los perritos, los gatitos, los murciélagos, los delfines que escuchan casi a 160.000 Hz. Imagínense, ¿no? Ellos son los que captan, ¿no? Porque a ver, algunos dicen, ¿por qué el perrito ladra
cuando va a haber temblor o por qué ¿no? O el gatito, o porque ya ellos escucharon ese sonido, ya escucharon el sonido que ya viene desde ¿no? Desde el lugar puede ser del epicentro, y si obviamente estás más cerca, lo detectan más rápido, ¿no? Imagínense ese nivel. Bien, los umbrales de audición, les había mencionado, está entre 250, el área conversacional, hasta la 4000 específicamente, ¿no? Este es nuestro, digamos, nuestro umbral, ¿no? A nivel de música, el campo audible, ¿no? Y la audición normal. Los niveles de sonido que encontramos específicamente, ahí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Una habitación tranquila llega a 40 decibeles, una conversación un poquito más, digamos, alto el su volumen, o quizás si hay algún lavavajillas, se utilizan, ¿no? En otros países lo hacen, 60 decibeles. El tráfico de la ciudad nos dice, o una cámara de presión llega a 70, una conversación ya un poco más acalorada, quizás puede hacer que levanten la voz, hay gritos, 85 decibeles, una motocicleta, 90 decibeles, una sierra eléctrica, ¿sí? También llega a 95 decibeles. Ya tenemos que utilizar tapones auditivos. Un helicóptero llega a 100 decibeles, ¿sí? Un avión a reacción ya llega a 105 decibeles, ¿sí? Una moto de nieve nos dice que llega a 110. El llanto de un bebé o un jet ski también llega a 115 decibeles, imagínense, ¿no? Un llanto del bebé. Un concierto de rock puede llegar a 120 decibeles, ¿no? Sale sordo de ahí ya, cualquier concierto. Una sirena de tren, una alarma de incendios, 125 decibeles, ya hay disconfort, ¿no? Te causa, te perturba un poco ya. Y obviamente el disparo o el despegue de un avión, 140 decibeles, ¿no? Han visto em, a los trabajadores, ¿no? Que están expuestos, los que trabajan en los aeropuertos, están con sus EPPs auditivos, ¿no? Están con sus audífonos ahí grandes, que les va a ayudar a protegerse, ¿no? Y que puede darse de manera mixta la protección, ¿no? Que incluso tienen tapones y encima lo de protección completa, porque abarca toda la oreja, ¿ok? Bien. Y luego viene ya cuando en el aspecto laboral, la exposición que tiene el trabajador al ruido, ¿sí? ¿Qué nos dice la OIT? ¿Y quién es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo. Nos dice, lo define al ruido como todo sonido indeseable, ¿sí? Ya no es un sonido, digamos, que te causa confort o que puedes tolerar, ya no, porque el sonido va a ocasionar cierto tipo de anomalías o en tu cuerpo posiblemente, ya lo vamos a ver. Hay tipos de ruido solo para mencionar, ¿sí? Tenemos el ruido continuo, ¿sí? Por ejemplo, en los talleres textiles, ¿sí? O el motor de un vehículo. El ruido intermitente, ¿sí? Nos dice como el de lavado con chorro de arena. También tenemos el ruido impulsivo, ¿sí? O de impacto, que es dado por una troqueladora o un martillo, ¿no? Ahí también tenemos algunos ejemplos de niveles de ruido en decibeles. Ujú, ¿ya? Y que nos dice en nuestra norma, el decreto supremo 055 del 2010, sí, nos dice que está en los niveles de ruido en una escala de tipo A, el tiempo de exposición relacionado. ¿Cómo se da? ¿Sí? 82 decibeles, ¿sí? Nos dice que el trabajador puede estar expuesto 16 horas al día. 85 decibeles, 8 horas al día. 88 decibeles, solo puede exponerse el trabajador 4 horas al día. 91 decibeles, 1 hora y media al día. 94 decibeles, ¿sí? 1 hora al día. 97 decibeles, media hora al día, y 100 decibeles, solo un cuarto de hora.
¿no? O sea, 15 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice eso? A partir de los 80 decibeles ya tenemos que utilizar nuestro eh, tapones auditivos. Un minuto, por favor, disculpen. Ya, listo. Continuamos. Bien, entonces, ¿qué efectos tiene el ruido? ¿Qué efectos tiene el ruido en el organismo de la persona? Vamos a ver. Tenemos efectos específicamente, pues, eh, ninguno de estos es positivo, obviamente, pero vamos a tener enfocados a, por ejemplo, accidentes de trabajo, ¿no? Que pueden ocasionar un trauma acústico, se rompe posiblemente la membrana timpánica y daña la estructura auditiva. Alguna enfermedad profesional, como son los IR, que son las hipoacusias inducidas por ruido. También hay efectos extraauditivos que la continua exposición va a desencadenar pues daños psicológicos, malestar, posiblemente dolor de cabeza, etcétera, o incluso la sensación inestable, incluso ansiedad muchas veces. Y otros efectos sistémicos a nivel de cardiovascular, nervioso, digestivo y bioquímicos. O sea, el ruido te va a ocasionar ese tipo de complicaciones. Por eso es que es importante que el trabajador se encuentre protegido. Y nosotros, como prevencionistas y como enfermeros ocupacionales, tenemos que velar por la seguridad del trabajador, ¿no? Tenemos que velar por la seguridad y la exposición. Tenemos efectos del ruido y dentro de esos efectos habíamos mencionado el trauma acústico y la hipoacusia inducida por ruido. El trauma acústico, como les dije, puede ser dado por una explosión o la misma hipoacusia inducida por ruido. Es cuando un trabajador se expone a ruido laboral durante pues más, pasando los 2, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, y desarrolla su IR, ¿no? Desarrolla su hipoacusia inducida por ruido. Ya es una enfermedad profesional y está dentro de las enfermedades profesionales registradas. Muy bien, ahora vamos a ver otro proceso importante como es la audiometría, un procedimiento que debemos conocerlo, que cuando tú vas a ir a trabajar te tienen que explicar y tienes que tener un manual de procedimientos, cómo tienes que ejecutarlo, ¿no? Al respecto. Nosotros medimos la audiometría tonal, que es un examen que tiene por objeto, nos dice, ¿sí? Digitalizar o cifrar las alteraciones que pueda tener la audición mediante los estímulos que se envía, ¿no? A través de el audiómetro, ¿no? Y los audífonos. Eh, los resultados que se anotan, nos dice, se deben anotar en un audiograma y es necesario pues que se interprete la audiometría, ¿no? Y para conocer, para poder interpretar una audiometría tenemos que conocer sobre las vibraciones acústicas a las cuales ha estado el trabajador sometido, ¿sí? También con respecto a la fisiopatología de la audición, con respecto a la fisiología de la audición. Y bien, acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos nuestro audiograma. Este audiograma es universal, ¿sí? Este audiograma es universal y está, pues, aprobado de manera internacional. Y como ustedes pueden apreciar, está entre los 125 decibeles hasta los 8000 decibeles, ¿no? Hay algunas instituciones, empresas, ¿no? Que ya lo tienen normado así y ya lo tienen de manera digital
o hay algunas otras que no lo manejan pues de manera manual, ¿no? Entonces todo eso va a influir, digamos, tiene que conocer cómo es el llenado, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar ahí, en la parte vertical vamos a encontrar las frecuencias, ¿sí? 125, 250, 500, 1000 hasta la 8000 y las frecuencias son los hertz, ¿ya? Y de manera horizontal, ¿sí? Vamos a encontrar, perpendicular, vamos a encontrar los decibeles, ¿sí? Decibeles 0, 10, 20, 30, ¿no? Que también dentro de esos decibeles van a estar, podemos considerar 5, 15, 25, 35, ¿no? Pueden ir de 5 en 5, ¿ya? Entonces, así es nuestro audiograma. Ahora, como ustedes pueden observar también, tenemos una X que es azulita, ¿sí? Y una circunferencia que es rojo, ¿sí? Y es expresado así. ¿Qué sucede? El rojo, ahorita lo vamos a ver acá, ahí está. El rojo círculo es la vía aérea del oído derecho, ¿sí? Así se va a colocar, siempre. Eso es universal. La X azul, ¿sí? Es la vía aérea del oído izquierdo, ¿ok? Vía aérea del oído izquierdo. Y ahí tenemos corchetes. Bueno, los corchetes son enmascaramientos aéreos. El rojo siempre va a ser para el lado derecho y el azul siempre va a ser para el lado izquierdo. El signo menor, como ustedes observan, ¿sí? El signo menor es del oído derecho y el signo mayor es del oído izquierdo, ¿ya? Es del oído izquierdo. Entonces, sin enmascaramientos, ¿ya? Todo lo que tenga color rojo, ya saben, es oído derecho. Y todo lo que tenga azul es izquierdo. El triangulito rojo es enmascaramiento aéreo del oído derecho. El cuadradito es enmascaramiento del oído aéreo del oído izquierdo. Hay umbrales de disconfort, se puede colocar. Y hay ausencia de umbral, también se puede colocar. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es la vía aérea? ¿Qué será la vía aérea? La vía aérea es la toma de audiometría, sí, específicamente, pero que va a ser con el circulito y con la X. Vamos a expresarlo así en el audiograma y solamente se va a colocar los audífonos. Obviamente ahí el paciente tiene que estar dentro de una cabina, pero solamente se mide con los audífonos. La vía ósea es necesaria o se toma cuando la vía aérea está alterada, cuando está caída, cuando no escucha el trabajador y es necesario pues tomarla, ¿no? Vamos a utilizar una vincha ósea, ahí está la vinchita ósea, ¿sí? Que se coloca cruzada, ¿sí? Se coloca detrás, justo en la apófisis mastoide, detrás de la orejita, ¿sí? Para estimular el oído interno, porque quizás en la vía aérea no te escucha, pero quizás el oído interno sí te escucha. Entonces tú tienes que evaluar. Si tu oído, la vía aérea evalúa oído externo, ¿sí? Oído externo. Pero si la vía aérea, perdón, la vía aérea está alterada y la vía ósea necesitas tomarla porque ya está alterada la vía aérea, entonces tú necesitas saber si tu oído interno, que es lo que evalúa la vía ósea, está bien, ¿no? Oído medio interno, entonces tú tienes que evaluar eso. Entonces, por eso es que necesitas colocar la vincha ósea, ¿no? Ahora vamos a pasar a los tipos de audiometrías y aquí quiero que presten bastante atención porque ustedes de esta sesión tienen que salir reconociendo qué tipos de audiometrías existen, ¿ok? ¿Qué tipos de audiometrías existen? Dentro de los tipos de audiometrías que ustedes van a encontrar y que son interpretaciones diagnósticas, recuerden que nosotros como enfermeros no podemos diagnosticar. ¿Ok? Nosotros podemos conocer, saber, pero no podemos dar resultado a ninguno de nuestros trabajadores,
¿sí? A ninguno de nuestros pacientes. No estamos en la capacidad, no está dentro de nuestras funciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es función del médico. El médico es el único que puede dar el diagnóstico o la interpretación diagnóstica. Si el trabajador viene, pasa consulta o pasa contigo la toma de audiometría y te dice, ay señorita, ¿cómo salí? No, señor, yo no le puedo dar resultados, el médico le va a brindar todos los resultados y va a disipar todas las dudas que usted tenga. Simplemente se dice eso. No, señorita, por favor, ayúdeme. Ustedes ya saben que la ética debe prevalecer ante todo. Bien, entonces, la normoacusia es parte de una de las tipos de audiometrías que vamos a encontrar, ¿sí? Cuando es una normoacusia, vamos a encontrarla así, ¿sí? Esto es mi audiograma. Del lado derecho lo coloco siempre así para que ustedes logren distinguir, diferenciar. Lado derecho rojo, circulitos, vía aérea. Lado izquierdo X, eh, azules, oído izquierdo. ¿Ok? Si ustedes, como pueden apreciar, he colocado una franjita verde para que ustedes sepan diferenciar. Hasta ahí puede llegar, a ver por favor sus audios, ya está. Hasta ahí puede llegar digamos, nuestra normalidad, hasta los 25 decibeles. Cuando ya llega a 30 decibeles, lamentablemente ya quiere decir que está caído, así nosotros le llamamos, está caída su curva, ¿sí? Entonces necesita la toma de la vía ósea. Ahí hemos tomado solamente vía aérea, primero siempre se toma vía aérea. ¿Ok? Ahí está normal. De 25, 20, 15, 10, 5, 0, hasta incluso 0 puede marcar, sí puede marcar. Colocamos, ¿ok? En este caso, la empresa donde yo trabajaba tenía en cuenta que se tome todas las frecuencias, pero hay otras clínicas que no, otras clínicas que solamente trabajan a partir de 500 o a partir de 250 hasta 6000, ¿no? Como les había mencionado, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden observar. Los verticales son las frecuencias en hertz y las líneas horizontales son los decibeles. ¿Hasta ahí quedó claro la normoacusia? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver la hipoacusia neurosensorial. Pero hay que tener en cuenta aquí, nuestra normoacusia se va a dar cuando nuestro conducto auditivo externo está permeable, cuando nuestra membrana timpánica está normal, ¿sí? Cuando nuestra membrana timpánica está normal. Si no está normal, entonces vamos a verlo qué tipo de hipoacusia es, ¿ya? Aquí también tenemos la hipoacusia neurosensorial. ¿Y en qué se va a diferenciar esta hipoacusia neurosensorial? Como pueden observar ahí, a ver, ya, la hipoacusia me ha corrido un poco ahí. La hipoacusia neurosensorial, ven, es como un cerrito, si se dan cuenta, es como un cerrito, una caída. ¿Y qué podemos apreciar? Que hay vía aérea y hay vía ósea, ¿sí? Pueden observar, hay vía aérea y hay vía ósea. Entonces, cuando hay vía aérea, ¿sí? Cuando hay vía aérea, está caída, tengo que tomar vía ósea. Pasó los 30 decibeles, bajó, ¿no? Pasó ya caído completamente, entonces hay que tomar la vía ósea. La vía ósea está pegada, si ustedes se dan cuenta, está pegada. La frecuencia, la vía aérea con la vía ósea se llevan una diferencia a lo mucho hasta 10 decibeles, nada más, ¿ya? Se lleva esa diferencia. Entonces quiere decir que está pegadito, pegadito, tiene esa forma, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando, qué sucede en estos casos? ¿Quiénes de los trabajadores presentan ese tipo de audiometrías? ¿Sí? ¿Quiénes presentan? Aquellos trabajadores que están expuestos a ruido laboral. Porque su primera frecuencia que cayó, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera frecuencia cuando están expuestos a ruido? ¿Cuál es la primera frecuencia que cae? A ver, quiero verlos en el chat colocando. ¿Cuál es la primera frecuencia que cae? Yo lo mencioné al inicio. Es pregunta de examen, ¿no? Al final vamos a tomar un post-test, por si acaso.
Vamos a tomar un pequeño examen donde ustedes tienen que reconocer. ¿Qué frecuencia cae? Lo había mencionado. ¿Qué frecuencia caerá? Ujú. ¿Nadie, colegas? Bien. La primera frecuencia que cae es la 4000, ¿ok? Es la primera frecuencia que cae. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Aquellos que se exponen a ruido. ¿Ya? Entonces, espero que hayan reconocido al respecto ese dato, que es importantísimo. Bien, entonces, ¿cómo va a estar nuestro conducto auditivo externo? Lo vamos a encontrar permeable, ¿no? Podemos encontrarlo permeable. ¿Cómo va a estar nuestra membrana timpánica? Íntegra. Íntegra va a estar, porque acá no hay daño en la membrana timpánica. Vamos a ver dónde se presenta el daño. Bien, tenemos la hipoacusia conductiva, ¿sí? Otro de los, son solamente tres, la normo, la neurosensorial y la conductiva. ¿Qué nos dice la conductiva? Aquí ya va a haber un poquito más de espacio entre vía aérea y vía ósea. Miren la forma, la caída es al revés, es decir, que se va a caer las frecuencias graves, ¿sí? Van a caer las frecuencias graves. Si se dan cuenta, miren dónde está la vía ósea, ¿sí? Está arriba. Esta es la vía ósea, ¿sí? Ósea está pegadita, pegadita. Acá no. Aquí está, ¿sí me escuchan? Ya. Aquí está hacia arriba, ¿no? Está normal posiblemente. La diferencia entre la vía aérea y la vía ósea es 20 a más decibeles, ¿no? Entonces, miren esta diferencia, ¿no? Por acá, ¿no? Cada la conductiva. ¿Y qué pacientes presentan que han tenido, o pacientitos que han tenido una rotura de membrana timpánica? Tuvo una explosión y se rompió su membrana, o tuvo una infección de oído cuando era pequeño y la membrana timpánica se rompió, supuró y ya, pues, ¿no? Se produjo todo ahí la infección y dañó la membrana timpánica. Estos pacientes tienen ese tipo de hipoacusia. ¿No escuchan cuando tú les hablas? Sí, no escuchan, porque justamente la vía conversacional está alterada. Dijimos que era desde 250 a 4000, está caída, más a veces, ¿no? Tienen cierta dificultad para que escuchen del oído que está afectado. En cambio, en la neuro no. En la neurosensorial tú le puedes estar hablando al trabajador y no, porque está dañado el oído interno, más no el externo. En cambio, acá sí, externo y medio. Y también tenemos la hipoacusia mixta, que es una combinación de ambas, de la conductiva y de la neuro. ¿Y cómo se representa? Así, ¿no? Particularmente, por eso tengo esta imagen, no he tenido la dicha o la oportunidad de de haber evaluado una hipoacusia mixta. Es una combinación entre conductiva, si se dan cuenta, ¿sí? Y, miren, conductiva y neurosensorial, que está pegadito. Acá está la separación, que es una conductiva, y la neurosensorial, que está pegadita a la vía aérea y la vía ósea. Acá, miren, conductiva, y acá hay una neuro, ¿no? Entonces, ¿puede darse? Sí puede darse. Así puede dar. Bien. Según clasificación nacional, para ver los grados leve, moderado, severo, particularmente he trabajado con la clasificación nacional. Y dentro de ello tenemos de 0 a 25 decibeles, es una audición normal. De 26 a 40 decibeles, la caída, es decir, el que más cae, tengo que enfocarme en la frecuencia que más cae para poder catalogarlo así, ya es la hipoacusia leve, se cataloga leve, de 26 a 40 decibeles, hasta los 40 es leve, hasta los 55 es moderada, hasta los 70 es moderada severa, hasta los 90 ya es severa y más de 90 ya es la profunda. Hay una cofosis posiblemente, cofosis cuando no escuchan. Y acá pueden ustedes observar este gráfico, ¿sí? Que abarca ambas hipoacusias. Hipoacusia conductiva va a afectar el oído externo y medio, ¿ok?
rompe membrana timpánica, daña, ¿no? Esa estructura que es oído medio y externo, ¿no? Y parte externa. Y la hipoacusia neurosensorial, que ya es el daño del oído interno y el nervio auditivo que se va deteriorando por la continua exposición a ruido laboral. Y ambas forman, ¿sí? La hipoacusia mixta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? ¿Qué es un disimulador y qué es un simulador? ¿Qué es un disimulador? Es aquella persona que no escucha, pero, ¿sí? Que no te escucha, pero que disimula, ¿sí? Pero que disimula escuchar, ¿sí? No te escucha, pero disimula escuchar. Y un simulador es una persona que sí escucha, pero simula no escuchar. Y los vamos a encontrar. Una persona que no escucha y que sabe que en ese trabajo lo van a contratar, él te empieza a marcar el pulsor, marca, marca nomás, o te levanta la mano, ¿no? Dependiendo de qué método utilices. Entonces, va marcando, marcando, tú dices, pero sí escucha, pero el señor ya tiene antecedentes de que no escucha, porque quizás ya está pasando por tercera vez en la clínica y hay un registro, hay una base de datos, se guardan las historias, se guardan los audiogramas, y ahí viene, ¿no? Por conseguir el trabajo. Y hay otros que simulan no escuchar, ¿no? Obviamente porque están saliendo de la empresa, quieren denunciar, quieren hacerse las víctimas, ¿no? Y generalmente pasa con ese tipo de personas. Tenemos un procedimiento de preevaluación específicamente, ¿ya? Y hasta ahí, por favor, quisiera que quedó claro con respecto a los tipos de audiometrías, también es parte de la evaluación, ¿ya? Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿ya? Eh, para la preevaluación, primero tenemos que verificar la operatividad de mis equipos, cómo están mis insumos, mi ambiente, ¿sí? Mi audiómetro, mis audífonos, mi micrófono, mi cabina audiométrica están bien, está dentro de los parámetros, está dentro de lo que me piden. Miren, acá tenemos algunos audiómetros, tenemos acá están las cabinas audiométricas que sí deben ser herméticas, y obviamente tienen que tener calibración, ¿sí? Luego de eso viene la calibración que tenemos que verificar. Hay calibración subjetiva, ¿sí? De oídos patrones que nosotros evaluamos puede ser de 2 a 3 personas que trabajen con nosotros que sean normoacúsicos, o sea, que sean su audición normal, y la calibración objetiva anual que se realiza. eh, Esta calibración específicamente se realiza cuando lo realiza otra institución, te dan un certificado y dura un año, ¿no? Dura un año. Cada año tiene que hacerse. ¿Y quienes reciben la calibración objetiva, perdón, objetiva? El audiómetro, todos los equipos, el audiómetro, la cabina, el otoscopio, todo lo que utilices dentro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Específicamente, primero tenemos que recibir a nuestro usuario, saludarlo como corresponde, ¿sí? Presentarse y qué es a qué área pertenece. Tenemos que explicarle el procedimiento. Señor, buenos días. Mi nombre es Mila, soy la licenciada Mila. Voy a tomarle el examen de audiometría. ¿Usted ha pasado antes este examen? Si te dice sí, señorita, ya lo conozco, bueno, igual le explicas, ¿no? Y si te dice no, es mi primera vez, le explicas con mayor empatía y asertividad, como siempre tenemos que manejar nuestro servicio. Eh, le voy a explicar, primero le voy a hacer unas preguntas, usted va a tomar asiento, primero le voy a hacer unas preguntas con respecto a la anamnesis y luego va a pasar a la cabina y le voy a colocar unos audífonos, van a usted escuchar unos soniditos bien finitos o bien gruesos o bien así graves. Usted cada vez que los escuche, cuando los escuche tiene que presionar el botón si tiene pulsor o levantar la mano cuando los escuche. Así le explica. Entonces, todo eso tiene que explicar. Y esa es la ficha audiológica. A ver, por acá se me ha corrido un poco veamos se corre. Esta es la ficha audiológica que se maneja, ¿sí? Ya es una ficha incluida, estandarizada, ¿ok? Ya las empresas ya lo tienen incluidas
como parte de sus formatos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que preguntarle. ¿Ha utilizado tapones, ha utilizado orejeras? ¿Sí? ¿A cuánto de ruido está expuesto? ¿Cuántos años de trabajo viene elaborando exponiéndose a ruido? ¿Cuántas horas se expone a ruido? ¿No? Generalmente la parte de arriba está ya llenado, ¿no? Y si no, hay que llenar la mano. Y si no, generalmente cuando el sistema ya todo viene digitalizado, menos los años de trabajo, el tiempo de exposición, hasta la ocupación ya viene digitalizada. Hay que preguntarle si ha consumido, si fuma, si ha hecho servicio militar, a qué edad hizo, si maneja armas, si, si se ha expuesto a algún químico de manera prolongada, si ha tenido alguna infección de oído antes de, ¿no? Y al colocar la edad, si ha utilizado antibiótico más de 14 días, también. Esos son antecedentes. Ahora, si ahorita que llegó usted, señor, ha tenido siente alguna disminución de oído, quizás ha llegado de viaje, o quizás no sé, viajó de altura, ¿no? Vino de la sierra, o quizás vino con su vuelo, tuvo un viaje en avión, ¿no? También, todo eso presenta zumbido, mareos, infección, ¿no? Si presenta infección, si presenta mareos, si presenta zumbido, si presenta dolor de oídos, no podemos tomarle una audiometría, porque no te va a salir confiable. ¿Ya? Entonces tenemos que mandarlo con el otorrino para ver qué le sucede y obviamente pues pasar de acuerdo al otorrino, ya tú pasarás pues a evaluar, ¿no? De acuerdo a lo que él te dice, no, sí, ya pueden evaluar, no, dentro de 2 días, 3 días, no tienen que realizar el lavado de oído, ya, eso depende, ¿no? Bien, eso es todo lo que les he mencionado. También hay que preguntarle si en la familia hay algún sordo, ¿no? Si hay sordera familiar, que es importante también, ¿ya? Y obviamente aquí les coloco algunos medicamentos que generan disminución de oído, obviamente el uso prolongado. Nuestro trabajador, nuestro paciente tiene que tener condiciones digamos, óptimas, ¿sí? No puede haber estado expuesto a ruido laboral en las últimas 14 horas, ¿sí? Eh, no puede haber estado expuesto a ruido extralaboral, a ruido laboral también, en las últimas 14 horas, no puede haber, digamos, tomado o tomado algún hipnótico en las últimas 24 horas, eh, que no haya trasnochado también, síntomas de resfrío también, no podemos tomarle a esos pacientitos. Si ha viajado, como les dije, de altura, si el conducto auditivo externo está con tapón de oído, también no podemos tomarle. Porque ¿por dónde va a entrar el sonido? No va a escuchar bien, no va a salir confiable su audiometría. Si presenta ansiedad, problemas a nivel orofaringio, ¿no? O algún lavado de oído en las últimas 48 horas. ¿Qué sucede? A veces le lavamos los oídos, lo mandamos a lavar los oídos y el trabajador, ya señorita, mañana vengo. No, señor, usted tiene que hacer un reposo de 48 horas. Al tercer día viene para tomarle la audiometría. Porque si no, no va a salir confiable, ¿no? Van ahí a realizar el lavado, van a mover, genera una pequeña inflamación, ¿no? Entonces, hay todo un mecanismo ahí, todo un procedimiento y es necesario pues, que no esté así porque va a salir una audiometría quizás no confiable, que no es la correcta. Muy bien. Entonces, esas son las condiciones que nosotros tenemos que tener con nuestros pacientes para tomarle, ¿no? Si, por ejemplo, el trabajador viene de monitoreo, le toca monitoreo y supongamos que ha sido un trabajador de producción de planta y obviamente los trabajadores están expuestos a ruidos todo el día. Y sí, señorita, pero yo he usado mis tapones, yo he usado mis orejeras, ¿no? Sí, pues, pero, y vienes acá a las 2 horas, ¿no? Vienes a que te tome la audiometría, no te puedo tomar porque tú todavía sientes como un zumbido, ¿no? Entonces, no es recomendable eso, ¿ya? Otro de los procedimientos que nosotros tenemos que estar facultados en realizar es la otoscopía. Y nosotros tenemos que verlo, pues, tenemos que ver el oído, cómo está mi conducto auditivo. ¿Está con tapón? ¿Está con cerumen o no le está? Y tenemos que revisarlo, tenemos que saber.
¿Cómo se tiene que hacer? Ahí ya como pueden ver la imagen, ¿sí? En la parte superior de la oreja van a jalar hacia atrás, un poquito elevadito y colocan el otoscopio y observan. Nada más lo que ustedes tienen que ver es que la membrana timpánica esté íntegra, ¿sí? Las características normales y si hay cerumen, nada más, ¿no? Ahí está un ejemplo de membrana timpánica, se tiene que reflejar la luz que tú envías, ¿no? Mediante el otoscopio. Y hay algunas malformaciones que encontramos, ¿no? Que pues, no, este tipo de malformaciones, ¿no? Por ejemplo, salvo la agenesia del pabellón, que en algún momento me ha tocado evaluar agenesia del pabellón, pero obviamente no tiene estructura externa, pero quizás la interna sí, y tenemos que evaluar vía ósea, ¿no? Entonces, se puede, porque quizás adentro sí está bien, ¿no? Autohematomas, pericondritis no podemos evaluar con ese tipo de enfermedades, ¿no? Está alterado todo, no podemos. Atresia aural nos dice congénita, ¿no? También, ¿no? Hay que tener ahí, no podemos evaluar. Podemos tomarle vía ósea, pero vía aérea no, porque no, ahí hay ¿no? Hay una impedimento para la vía aérea. Cuando hay cuerpos extraños o tapón de cerumen, tampoco podemos, tenemos que mandarlo al otorrino para que le haga la limpieza. Cuando hay una infección de oído, ¿no? Ahí está el tímpano abombado. Podemos encontrar también una perforación timpánica y sí, pues tenemos que evaluar, ¿no? Si no, la perforación timpánica no es una infección en curso, no hay problema, podemos evaluar. Si es una infección pasada, normal, se puede evaluar. Por ejemplo, en una infección en curso, sí, ahí sí no podríamos, pues, ¿no? Vamos a encontrar timpanoesclerosis, la membrana timpánica se va a ver de esa manera, que no podemos tomar porque no afecta, ¿no? La otitis media, como les estaba diciendo, no podemos evaluar en esos casos, ¿ya? No podemos, tenemos que mandarlo a que descanse, a que vaya, haga su tratamiento por 7 días, ¿no? Lo que le indica el otorrino, y ya de ahí viene el señor para evaluar. También cuando hay otomicosis, también, que vayan a primero hacer su tratamiento. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo describimos? Conducto auditivo externo permeable, porque no hay cerumen. Podemos colocar conducto auditivo externo con tapón de cerumen, ya al 20, 30, 50%, mayor de 50%, ya mejor ni tomes esa audiometría. Membrana timpánica íntegra de características normales. Ya describimos el conducto auditivo externo, ahora tenemos que describir la membrana timpánica. Si está normal, íntegra normal, colocamos así. Si es que no, tenemos que colocar si está perforada o monomérica. Cuando está monomérica, quiere decir tú lo vas a ver. Se supone que cuando tú observas, ves una membrana timpánica gruesita, íntegra, pero es monomérica como que lo ves como una telita de cebolla, media arrugadita. No está rota, pero está como que quiere romperse, ¿no? Quizás en algún momento la persona tuvo una infección de oído y la membrana timpánica quedó a ese nivel, se dañó a ese nivel, que puede darse. Y algunos que tienen membrana timpánica monomérica están normoacúsicos, porque no se ha roto del todo, pues escuchan normal, ¿ya? Bien, y otros de los procedimientos que tenemos es la logoaudiometría, ¿sí? Ya vimos ya vimos los tipos de audiometrías, normoacusias, hipoacusias conductivas, hipoacusias neurosensoriales, las mixtas, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo es que yo tomo mi audiometría? ¿Cómo es que ya vi mi otoscopía, ¿no? Que tengo que revisar el oído. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Después que mi paciente llegó al consultorio, le expliqué el procedimiento, tomé vía aérea, tomé vía ósea, ¿no? Tengo que tener en cuenta la revisión de los oídos, ¿sí? Tengo que revisar mis oídos para poder evaluar, ¿sí? Previo a ello. Ya le hice las preguntas, entonces, señor, le voy a revisar los oídos un ratito antes de tomarle la audiometría, ¿ok? Antes de tomarle la vía aérea y antes de tomarle la vía ósea. Tengo que revisarle el oído. Y ya ahí me doy cuenta si es que va a tener una normoacusia o no, o ya depende lo que me dice en la anamnesis, ¿no? De las preguntas, de los antecedentes o de los síntomas. Ahí también ya tengo una idea de cómo va a ser su audiometría. Y si tengo un registro en mi sistema
porque muchas veces se tiene registros de los audiogramas de los pacientes, se guardan, entonces también, ¿no? Ya, este señor, mira, está caído, ¿no? Entonces, si yo le tomo y ya está normocúsico, no, algo ha pasado, no, este señor está fingiendo que escucha, ¿no? Entonces está disimulando, entonces no, ¿sabes qué? Hay que volver a tomar. Entonces, las personas por conseguir trabajo fingen muchas veces, ¿no? Entonces, hay que ser lo más, en lo posible, tener nuestros cinco sentidos al momento de la toma. Y luego dentro de los procesos, generalmente se toma la logoaudiometría cuando, cuando ya está alterada la vía conversacional, porque como su mismo nombre lo dice, se va de, logo, ¿no? El logo, audiometría, tiene que ver con las palabras, tiene que ver con lo que conversan. Entonces, nos dice que estudia las alteraciones que se producen en el oído y la vía auditiva a través de la discriminación de la palabra. Es algo que siempre vamos a utilizar, discriminación de la palabra, ¿no? Es la persona, vamos a evaluar cuánto escucha el trabajador al momento que tú le hablas, que tú le conversas, ¿ok? Y tiene que ver con la comunicación oral. Dentro de la logoaudiometría vamos a encontrar, ¿sí?, tres parámetros. Tenemos el SDT, que es el umbral de detección de la palabra, donde tú pues vas a decirle así, a manera bien calmadita, señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Y el señor tiene que decir, "Sí, señorita, le escucho". Y tienes que, obviamente, en tu audiómetro colocar los decibeles que corresponden. Que generalmente, sí, los decibeles en los cuales tú tienes que verlo es de acuerdo al audiograma que tú tienes, en 5 o 10 decibeles, según lo que haya marcado tu audiograma en la vía aérea. El umbral de reconocimiento de la palabra es cuando tú le dictas dos palabras, campo, santo, pica, piedra. Y los decibeles también van a depender del audiograma. ¿Ok? Y ahí están las palabras que están en la GEMO 001 y el umbral de máxima discriminación, que son 25 palabras que tú vas a dictar, ¿sí? Son 25 palabras que tú vas a dictar, cualquiera de estas filas, dictas, y el señor tiene que repetirlas. Y tú le, señor, le voy a dictar una palabra, usted tiene que repetirlas, ya. Empiezas a dictar, verde, el señor, verde, aire, aire. Hay que tener en cuenta, colegas, que el trabajador tiene que estar sentado. Voy a buscar la imagen por acá. El trabajador, miren, acá hay una imagen, pero no es la correcta. El trabajador tiene que estar sentado, ¿sí? Tiene que estar sentado mirando hacia un lado, que no te vea lo que tú haces. La cabina tiene que estar, si ustedes pueden observar, generalmente nosotros bloqueamos esta parte para que el trabajador no logre visualizarlo, porque acá está tu audiómetro, acá está posiblemente tu sillita, ¿no? Está tu silla y la persona está acá, adentro, ¿no? Incluso algunos lo colocan mirando hacia el otro lado, dando la espalda, para que no se copie, pues, para que no vea que tú estás marcando el audiómetro, ¿no? Todo eso tiene que ver, todo eso tenemos que ver para que el trabajador no haga trampa, ¿no? Porque hay algunos que sí hacen trampa, entonces hay que ver a qué nos exponemos. Ahora, ¿cómo es que yo evalúo, cómo es que yo evalúo mi audiometría, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Obviamente nosotros, mira, por ejemplo, hay audiómetros que vienen acá, digitalizado acá ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, este audiómetro yo he manejado. He manejado este de acá y este de acá. Esos dos he manejado. Entonces, eh, eh, aquí colocabas, son parecidos porque son interacoustic. Entonces, por ejemplo, el de acá es más antiguo que el de acá, este es más moderno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tienes tu micrófono, tú empezabas a trabajar. Ahora, ¿cómo es que empiezas a hacer la toma de audiometría? Primero, vamos a ir acá, para que ustedes vean en el audiograma. Aquí, lo que ustedes primero tienen que evaluar, ¿sí?
es en la frecuencia 1000. Ahí empiezan a evaluar. Colocan su audiómetro y empiezan a evaluar en la frecuencia 1000. El sonido, obviamente, tienen que enseñarte a manejar el audiómetro. Lo vas a colocar en los decibeles en 30 y el señor tiene que envías 30, mides el sonido, cuentas hasta 3 el sonido, 1, 2, 3, presionando el botoncito. Él se va inmediatamente a darles el sonido hasta los audífonos para que el señor te escuche. Entonces, ¿te escuchó el señor? Perfecto. Si te escuchó, disminuyes 10 decibeles, ¿sí? Disminuyes 10 decibeles y le tomas en 20. Le vuelves a mandar el estímulo. Si te responde el señor, es decir, que si te marca con su pulsor o te levanta la mano, son las dos respuestas que te puede dar, ¿no? Le vuelves a mandar con 10 decibeles. Acá posiblemente el señor escuchó en 10 decibeles. Ya fue lo último. Entonces, si no, supongamos que te escuchó, perfecto, me escuchó. Entonces, si me escuchó, le vuelvo a disminuir 10 decibeles más, ya no te escucha. Entonces, tú tienes que, si no te escucha, tienes que aumentarle 5 decibeles, ¿sí? 5 decibeles. No te escuchó en 5, no te escuchó en 5 decibeles acá, no te escuchó. Entonces, tienes que aumentarle 5 decibeles más y te llega hasta 10. Siempre tengo que empezar en la frecuencia 1000, ¿sí? Siempre tengo que, y en 30 decibeles. Siempre tengo que empezar ahí, ¿ok? Si no empiezo ahí, no está bien hecho. Luego paso a la 1500, luego a la 2000, igualito en 30, y siempre tengo que empezar en 30. O sea, para eso tenemos que tomarnos tiempo, ¿no? En 30 y voy disminuyendo en 10. Si me responde, sigo disminuyendo en 10. Y si no me responde, aumento en 5. Y si me volvió a responder, ahí me responde en 5, aumenté 5 y me respondió en 15, ya marco ahí, ¿no? Entonces, así voy hasta la 8000 completo. Luego del 8000, según la norma, tengo que regresar a la 1000 para comprobar si realmente el señor me escuchó. Si yo vuelvo a hacer en 30, vuelvo a disminuir, me escuchó, vuelvo a disminuir, me escuchó. Ok, me escuchó en 10, vuelvo a disminuir, ya no me escucho. O sea, me aplicó lo mismo y me cayó al final en 10, quiere decir que todo esto que he tomado es confiable. Entonces ya está ok. Pero si, por ejemplo, me marcó 15, supongamos 5 decibeles, o me marcó en 5, no hay problema, son 5 decibeles, puede dársela esa alteración. Pero si ya aumenta a 10 a 15 decibeles de diferencia, ya no, pues ahí sí ya no. Tengo que volver a tomar todo, imagínense, todo, así dice la norma. Entonces, luego de esto, paso a 125, luego a 250, igualito, la misma técnica, a 500 y a 750 al final. ¿Ok? Si me corroboró que todo está bien acá, paso recién a 125. Igualito se hace en el lado izquierdo, igualito. Ahora, cuando tú tienes que tomar, esa es vía aérea. Ahora, la vía ósea se toma igualito también. Igualito, tengo que estar en 30, disminuir y así sucesivamente, pero con la vinchita nada más. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sé que quizás es un poco difícil, complicado, pero esto ya se aprende con la práctica. En algún momento lo van a ver ya con la práctica y pues van a poder ustedes fijar un poco más los conocimientos. Bien, vamos a practicar. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Sí? ¿Aprendimos realmente algo? ¿No? ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? Sí, definitivamente, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos? Quizás un poco de dificultad en algunos puntos que recién estamos viendo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Sí? A ver por ahí. Licenciada, disculpe, ¿podría decirme otra vez la hipoacusia mixta? ¿Podría explicarla? La hipoacusia mixta, vuelvo a. Ay, perdón, ya lo saqué todo. A ver, permítame. La hipoacusia mixta es cuando tú vas a encontrar ambos. Ambos vas a encontrar. Una neuro y una conductiva. Una neuro
disculpen, ya voy a salir todo. Espérenme rápido. La neuro puede estar al final porque generalmente la neurosensorial es cuando se afecta la vía, se afecta, perdón, las frecuencias agudas, las últimas. Y la conductiva es cuando se afecta las frecuencias graves, ¿ya? Entonces se puede dar ese tipo. Desactivó su micrófono. Sí, 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 es que por acá mi hijita está que canta. Sí, se puede dar ese tipo de combinación. Ahorita estoy buscando la imagen, permítame un minuto. Ay, a ver, acá está, acá está, acá está. Esta es, ¿no? Ya. Tenemos esto, ¿no? La hipoacusia mixta, vamos a encontrar la parte conductiva, ¿no? Y acá está la parte neurosensorial, ¿sí? Igual acá, conductiva y neurosensorial, ¿sí? Pero generalmente es raro ver una hipoacusia mixta, pero puede ser, porque puede ser que ha tenido un trauma acústico, está expuesto a ruido laboral, también, ¿no? Trauma acústico, puede ser. ¿Quedó claro? Sí, ¿Quedó gracias, claro por ahí? licenciada. Listo. Y otra pregunta, en cuanto a las logoaudiometrías, ¿tendríamos Mm. solamente que dictarle las palabras Las al palabras. paciente y Que él esperar te que nos repita. responda? Pero para evaluar eso, contaríamos el número de palabras que nos dio correctamente y eso es lo que se registra. Sí, así es. Lo que pasa es que lo que se registra son los decibeles. En una logo, tú tienes que colocar, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay otro detalle. En una logo, el SDT, por ejemplo, es la mayor frecuencia que tenemos, ¿sí? Perdón, la menor frecuencia entre 1000, 1500 y 2000. Y el SRT, que es la segunda, el SDT primero es cuando tú le preguntas, señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? El SDT, tú vas a, por ejemplo, el SDT es 15 acá, miren. O sea, te están pidiendo menor frecuencia entre 1000 1500 y es 15. Del SRT son las palabras compuestas. Entonces tú en tu audiómetro vas a buscar para el SRT, ¿cuál es la mayor frecuencia acá? 70. Entonces tú en tu audiómetro tienes que colocar 70 y ese nivel ese volumen de voz, tú le vas a emitir, le vas a dictar las palabras campos, las palabras compuestas, campo santo. Entonces, si el Señor te escucha, entonces tú vas disminuyendo un poquito, vas disminuyendo un poquito. Entonces, como que es todo es como un jueguito, o sea, tú vas probando si el trabajador te escucha o no te escucha. Él tiene Ahí que voy escucharte jugando con el tono de mi voz a medida que voy viendo los valores los que arroja. decibeles, los Ajá. decibeles, con los Ah, decibeles. No puedes, sí, con los decibeles. No es que tú cambies tu voz, no. Los decibeles del audiómetro, porque tú con el micrófono del audiómetro está conectado, tú ahí le vas a ya, 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 ya. exacto. Entonces, por ejemplo, aquí el señor, el SDT va a ser, el SDT, la detección de la palabra va a ser 15, ¿sí? 15 decibeles tiene que marcarte. Entonces tú le vas a decir, en 15 pones tu audiómetro y le dices, señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? Señor, sí, te escucho, señorita. Ah, ya, 15 le pones. Entonces en el SRT me dice que es la mayor frecuencia entre 1000, 1500 y 2000. Solamente me ocupo de esta parte de acá. Es que lo que pasa es que es parte conversacional. Por eso es que se toma así, ¿ya? 1000, 1500 y 2000. Entonces me voy a 70 decibeles. 70 decibeles, perfecto. Entonces me voy a mi audiómetro, a mi audiómetro marco en 70 la logo, porque hay un botón que te dice logo audiometría para que tomes la logo audiometría. Hay un botón que te dice para que tomes vía Mm. aérea. Hay un botón que te dice para que tomes vía ósea. O sea, para cada procedimiento hay un botón. Entonces, en el audiómetro. Entonces, tú ubicas en tu audiómetro y colocas la logo y te dice en el SRT, ya, en 70 me figura ese audiograma. A ver, voy a probar en 70. Ubico en 70, ¿sí? Le doy vuelta a la ruedita y le empiezo a dictar las palabras compuestas. Campo, santo. Y el Señor te dice, santo. Ah, santo, ya. Voy a dictarle otra palabra más, porque son solo dos palabras que puedes dictarle. Ok. Guarda polvo.
polvo, te dice, ya te respondió la mitad de una palabra compuesta y la otra mitad de la palabra compuesta. Entonces, quiere decir que sí te escucha, ¿no? Entonces, ¿puedo disminuirle un poco? Sí, sí puedes. Puedes disminuirle 10 y si te escuchan esos 10, excelente. De ahí te quedas. ¿Ya? No puedo, Ah, ya, eso resuelve los no puedo, correctamente. sí, así es. Y para el UMD, que son las 25 palabras, ahí sí tienes que dictarle una fila nada más y ahí sí te vas a guiar. ¿Qué pasa? Cuando es una neurosensorial, sí, que es en este caso, ahí como ustedes pueden observar, una hipoacusia neurosensorial, tú tienes que tomarle en cuenta y aumentarle. Cuando es neuro, puedes aumentarle 20 decibeles a el SDT. Entonces el UMD va a estar en 90, ¿no? Entonces tú colocas en tu audiómetro y le vas a dictar las 25 palabras en 90 decibeles. Ay, obviamente ahí te va a escuchar, pues, porque, ¿no? Y Mm. en el otro lado, por ejemplo, acá cayó en 75, en 95 el húmedo. Tiene que responderte las 5. Y ya para eso necesitas enmascaramiento también, y es otro procedimiento diferente. Entonces, los Mm. decibeles van a depender del audiograma, de la vía aérea que tú tomes, Ah, ok, ¿ya? ok, listo, gracias. Ok, muy bien. No sé, quizás los mareé más, pero más o menos es para que ustedes, ahorita la finalidad, la logoaudiometría era algo complementario que yo quería agregar para que ustedes conozcan, pero en realidad lo que ustedes tienen que conocer ahorita es reconocer las audiometrías, ¿sí? Cuando es neuro, cuando es conductiva. Ahí, como ustedes pueden ver, ambas son neurosensoriales, ¿sí? Severas ambas, ¿no? Bilaterales, ¿ya? Está pegada la vía aérea con la vía ósea. Aquí tenemos una conductiva en el lado derecho, moderada, y en el lado izquierdo una neuro, está pegadito, miren, izquierdo, leve. Aquí tenemos una neurosensorial en el lado derecho, moderada, severa, ¿sí? Está pegadito, y en el lado izquierdo tenemos una profunda, mire, está caída, ¿no? Neurosensorial también. Aquí también en el lado derecho, facilito, una norma, pues, ¿no? Y en el lado izquierdo, una neurosensorial, también profunda, porque está caído, más de 90 decibeles. Aquí en el lado derecho tenemos una posiblemente conductiva, sí, pero es una cofosis. Si se dan cuenta, los triangulitos, está caído, hay flechitas hacia abajo, quiere decir que no escucha. Nada escucha ese señor, ya en el lado derecho, posiblemente haya tenido un trauma acústico. En el lado izquierdo, una normoacusia. ¿Listo? Bien. Eso era para que ustedes puedan internalizar un poquito y vamos a la evaluación, ¿sí? Permítame un minuto, por favor. Ubico el link para enviarles por el chat.